El fusil con risa y la inflación. Realmente la risa y el humor producen vida y vida en abundancia. Muchas veces cuando se compadezca Alá de los infieles, estamos ante los cristianos. Por eso Abu Jafar Mamea ben Musa al-Mabedis Karimi en Bagdad decía así: Salam y Salam alaikum, Salam alaikum, la paz sea contigo. Y el otro respondía: Aleikum salam es salam. De otra forma, se puede saludar al infiel cristiano como Shabbat el Chair, buen día, o Sharek Salaman, ¿cómo está, amigo? Debido a ser infieles, no tienen derecho al salam. Por eso, según los árabes, designa al Creador por 499 veces, o nombres distintos. Y siempre que lo mencionan es con un respeto y adoración inmenso. Por eso cuando llegamos a Colombia y la gente tergiversa y ataca, que porque las cosas han cambiado, porque está alta la panela, el arroz, podemos transportarnos fácilmente a muchas cosas que nos pueden decir también así como el fusil y la risa, a historia de esta querida y hermosa Colombia. Por ejemplo, en Colombia siempre reírse ha sido la tarea de muchas personas enamoradas de la buena vida y de la gracia y la armonía. Y de este hermoso país que durante 25 años se entrega de manera generosa y muchos años más hasta el presente entrega a sus hijos al talento y al humor. Ningún colombiano ha sido excluido, ni ningún colombiano es denigrado porque Colombia ríe, y así nació aquella cuestión que se llamó Lleva una escuelita en tu corazón, y nació en Colombia a la altura de nuestro país y de nuestro sueño. No sé si ustedes lo recuerdan, un programa de humor que hoy en día todavía existe y que debido a estas cuestiones nace cuando se incluye en Radio 15 la radio televisión. De esa manera podemos recordar en épocas en que hay un Ernesto Samper como presidente, cuando corría ya 1994. Eran los primeros días de su gobierno. Y entonces Colombia empezó a olvidar el fracaso de su selección de fútbol y el asesinato de Andrés Escobar. Recordamos que era un domingo de noviembre, el día de la proclamación y coronación de la Reina Nacional de Belleza. Entonces, todos estos conflictos y estas cuestiones nos dicen que estamos en una Colombia que a pesar de todo nosotros reímos. Y así como esos hermanos del Asia Menor, tanto ese pueblo que siempre hemos querido por sus historias maravillosas bíblicas, como Israel, y también esa Palestina, donde el Señor, Hijo de Dios, también pisó esas tierras. Y
nos duele mucho que esa risa en la punta del fusil se esté convirtiendo y se haya echado a un lado las cosas de paz para seguir riendo y estemos a punto de una catástrofe universal, no, porque tendría que ver con la palabra universo, pero sí terrenal aquí en la Tierra. De esa manera recordamos nosotros con risa todas estas cosas que se vieron con estos elencos, donde se presentaron hombres que imitaban las palabras de Turquía, de toda esa tierra, en esta obra maravillosa de Alfonso Lizarazo, creo yo que se llamaba el que dirigía y creó esa cuestión, que se conoció como el cuento de los que cuentan cuentos y Sábados Felices. Entonces, la inflación, le voy a demostrar que no es porque llegó un presidente o se fue el otro, no. Cuando nosotros estamos en la entrada de cuestiones que podríamos llamar asuntos complicados, vemos, por ejemplo, que en aquellos entonces de 1972, Caracol estaba desesperado, y tan desesperado que pensó en que hombres de mucha fe, aunque en conjunto de sucesos por esos días señalaban como gran aspirante para estas cuestiones a un director para esta cuestión de la risa en Colombia. Y así llega y entra Lizarazo en juego. Cuando nosotros vemos entonces que sí es cierto que en 1972, época en que Rafael Caldera era presidente de Venezuela, como ahora las relaciones presentaban divergencia, el mundo había declarado desierto el Premio Nobel de Paz en aquellos tiempos. Mientras tanto, el tío Sayán rociaba con sus aviones Phantom a Vietnam con un ingrediente llamado napalm, que era una sustancia química que dejaba a los pobres vietnamitas asados. Y para quienes les gusta recordar, vamos a recordar ese 72 en que La Dama y el Vagabundo se erigían como la película más taquillera. Un viaje a Europa en ese entonces valía $530. Los cóndores se extinguían. Era época en que Misael Pastrana Borrero regía el destino del país y de vez en cuando le daba permiso a Andrés para hacer caminatas. Se vivía el gobierno de 4 estrategias que había montado la UPACS, y con valor nominal de 100 pesos, la misma que ahora sobrepasó los 10.000. Imaginaos cuánta devaluación en un cuarto de siglo. En la actualidad, un billete de 10.000 no alcanza para nada, pero tampoco se consigue. Por eso es que cuando transcurren los tiempos y que los programas siempre serán jóvenes con su fórmula de eterna juventud, porque no se deja de reír, por eso se ríe sobre la punta de un fusil. Cuando se envejece, sino que se envejece cuando se deja de reír. Así que mire usted cómo mira a las cosas de diferentes maneras. Vimos así como la inflación en aquellas épocas, en que aparecen grandes hombres humoristas como el Mocho Sánchez, Víctor Londoño, Carlos Gordo Benjomea, cuando Aliu Mare, Inés Mejía, Luis Gaby y Roberto Reyes, entre otros, con esa nómina
de locos, cócteles de talento, Colombia reía y siempre llevaría una escuelita en el corazón. Y por eso cuando está en la punta de un fusil la risa, debemos recordar que Colombia es un país de paz y un país de brazos abiertos, y que debemos aprender mucho de esos musulmanes y de esa gente de Asia Menor cuando mencionan a su Dios con un respeto inmenso y no como una recocha como a veces están acostumbrados ciertos grupos religiosos. Por lo tanto, hay que reír, ya sea con una paloma en la punta del fusil y con la risa. Continuaremos nuevamente con otras intervenciones.